Imaginemos la escena. Natán llegó y le dijo a David: tú eres el hombre, tú eres el malo, tu hijo va a morir. Después de la muerte de Urías, y ya Betsabé se fue a vivir con David en el palacio, ya ha pasado cerca de un año. Cuando parece que van a gozar de una relación estable, el niño enferma gravemente, así como lo había dicho el profeta Natán. Por lo que viene a la mente de David esas palabras: tú eres ese hombre, tú eres el culpable, el niño morirá, porque eso había dicho Dios. De tal manera que David entra en una lucha espiritual intensa, porque ama al niño. Finalmente es su hijo. ¿Puede usted imaginarse la agonía? No come, no sale de su aposento, está en oración y ayuno por 7 días, pero al 7º día el niño muere tal como había dicho el profeta. En ese tiempo de angustia, de dolor, es que se comprende mejor el Salmo 51. Vean lo que dice, estamos en el versículo 2, el versículo 1 ya lo vimos anteriormente. Dice David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estamos en los versículos del 2 al 4 del Salmo 51. Dice David, en esas circunstancias en que él se encuentra, le pide a Dios: lávame más y más de mi maldad. Lo que está diciendo David es un lavado total de su cuerpo. Casi como un coche cuando entra en el car wash para ser limpiado totalmente. Había 2 razones para el lavamiento según el Antiguo Testamento. La primera era una norma por higiene. En aquellas tierras bíblicas, los caminos polvorientos, era una norma que los visitantes debían lavarse los pies antes de entrar a la casa. Es más, habían siervos encargados en las casas de este trabajo, que limpiaban los pies a los que llegaban de visita. Y era una norma también lavarse las manos antes y después de comer. El descuido de esta atención constituía gran descortesía de parte del anfitrión, si es que había invitado a alguien. Así era en aquel entonces la norma por higiene. Si ustedes recuerdan, en el primer tiempo, cuando viene Jesús, en una ocasión lo invita un tal Simón el fariseo, invitó a comer a Jesús, pero no le dio agua para sus pies. Y ya estando allí en este convivio, llegó una mujer que se dice en la Biblia la mujer pecadora, y llorando con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús, los ungió con perfume. Y entonces Simón el fariseo pensó para sí:
Si éste supiese quién es la mujer, no se dejaría tocar por ella, porque era considerada una mujer pecadora. Pero Jesús, que conoce los pensamientos, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro, dijo Simón. Dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer me ha ungido y con sus lágrimas ha limpiado mis pies. Ese reproche hizo Jesús a este hombre llamado Simón el fariseo en aquel entonces, de tal manera que no dar agua o no lavarle los pies a las visitas era descortesía de parte del anfitrión. David quiere que se le aplique un lavamiento a su cuerpo. El segundo caso de lavamiento era con uso ritual. El libro de Levítico, pueden ustedes constatar eso. El israelita debía lavar su cuerpo cuando hacía cosas pecaminosas, cosas inmundas, para poder participar de la ceremonia de carácter religioso. Así también los sacerdotes debían lavar sus cuerpos antes y después de los actos rituales. El simbolismo entonces era que el agua borraba las impurezas físicas, pero también representaba la purificación del alma. Así lo entendía David, y por esa razón clama en su oración y dice: lávame más y más de mi maldad. Versículo 2 dice: y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Es decir, quítamelo, Señor. Quita mi pecado. David quería retroceder el tiempo, pero no es posible. Así nos pasa a todos. Cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error en la vida, cuando no nos va bien y quisiéramos, o a veces pensamos, cómo quisiera retroceder el tiempo para corregir aquello que hicimos. Pero nadie puede retroceder. Bueno, solo hay un caso en la Biblia de retroceder el tiempo, y se remonta al libro segundo de los Reyes, capítulo 20, segundo de los Reyes, capítulo 20, cuando el rey Ezequías enfermó de muerte. Y Dios envió al profeta Isaías, lo envió a sanarlo, y le dijo que le iba a sanar. Pero le dijo el Ezequías a Isaías: ¿qué voy a saber? ¿Cómo voy a saber que voy a sanar? Entonces le dijo el profeta al rey: ¿qué es más fácil, que decline el día o que retroceda? Y entonces el rey dijo: bueno, que decline es normal, pero que retroceda está difícil. Y entonces Isaías le dijo: así ha dicho Dios. Y retrocedió 10 grados en las medidas según de Ezequías, que algunos dicen que era como especie de una escalera de madera, que donde iban los peldaños, iban según la sombra, era lo que o avanzaba o en este caso retrocedió 10 peldaños según aquel tiempo del profeta. Pero es el único caso en la Biblia. Cuando nosotros pecamos, quisiéramos retroceder el tiempo para enmendar el error cometido. Aquí David dice: quítame mi pecado. No solamente lávamelo, quítamelo, por favor. Porque le atormenta, porque no le deja tranquilo, porque no hay tranquilidad en él, porque no hay paz. Un pecado no confesado atormenta. Y bien que
el proverbio dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El mismo David escribe en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es eso lo que clama David por experiencia propia, y lo escribe en este hermoso salmo. Y luego dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozco mis rebeliones. Difícilmente reconoce uno su pecado. Normalmente uno trata de taparlo, ocultarlo. Y nos molesta si alguien menciona nuestros errores. Así somos, así es la naturaleza humana. Pero el pecado es como una cadena que aprisiona, que nos quita la libertad, que nos quita el gozo, que nos quita la paz y nos hace vivir miserablemente. Bien que San Pablo escribe y dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios que apareció su Hijo Jesucristo y nos dice, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres de pecado. Por eso Cristo en la cruz del Calvario, cuando muere con sus brazos extendidos, y dice, Padre, perdónalos. Es la expresión más grande de amor y de perdón hacia el pecador desde la cruz. Qué bueno que David dice, reconozco mis rebeliones. El término mis indica que son muchos. Son muchas las veces que nos rebelamos contra Dios. Imagínense cuando el apóstol Santiago en su capítulo 5, versículo 20, dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínense, hermanos, multitud de pecados solamente en una persona. Vaya usted sacando la cuenta cuántos pecados ha cometido. No se lo cuente a nadie, por supuesto. Nada más Dios lo sabe y usted. Yo y Dios. Pero David lo reconoce y lo dice en su oración, reconozco mis rebeliones. Eso indica que hay arrepentimiento en su corazón. Para empezar, cuando hemos pecado, el arrepentimiento es lo único que nos lleva a ser redimidos. Versículo 4, dice David, contra ti solo he pecado. El pecado de David, sabemos, fue contra Urías. Fue porque lo mandó a matar. Fue contra su misma familia, porque es un testimonio que afecta a toda la familia. Pero fue contra Israel, porque también el pueblo va a hablar mal de David y de todo, su fe, la religión. Su pecado había ofendido a sus familiares, a sus allegados, a toda la nación. Pero David aquí dice en el Salmo, contra ti he pecado.
contra Dios. Es interesante enmendar nuestros errores. Pero David sabe que ha quebrado el mandamiento dado por Dios. Dios le dio ese mandamiento. Dios ha dicho no hacer cosas falsas contra tu prójimo. Y David cometió ese pecado. No codiciarás las cosas de tu prójimo. Y David codició. No matarás. Y David mató. No robarás. No cometerás adulterio. Y David robó, codició, mató. Todas esas leyes las quebró. Quebró los mandamientos de Dios. Por eso clama. Por eso pide ser lavado. Por eso dice, quítame. Por eso dice, yo reconozco mis rebeliones. Y dice, contra ti solo he pecado. Qué gran principio, hermanos, para nuestras vidas. Reconocer nuestro pecado, nuestras rebeliones contra Dios. Reconocer que sí hemos fallado. Y al final, David, para que seas puro en tu juicio, dice, lo cual David está diciendo que acepta el veredicto final de parte de Dios, de culpable. Porque Dios le dice, tú eres ese hombre. Y aquí encontramos que David está aceptando el juicio para que seas puro en tu juicio. Es decir, lo que me estás dando, Dios, es lo que merezco. Por lo demás, amados hermanos, empecemos como David, con un corazón arrepentido, con un corazón que pide, lávame más, con un corazón que dice, reconozco mis rebeliones, con un corazón que dice, contra ti, Señor, contra ti he pecado. El resultado será evidente. En el mismo salmo lo vamos a ir descubriendo domingo tras domingo que vamos estudiando este hermoso salmo. Así que continuará el próximo domingo con los versículos que continúan. Les espero otra vez. Les espero a la misma hora, por este mismo púlpito y por este mismo canal, ¿verdad? Y ahora, mis amados hermanos, el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión, gozo y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.